Al hundirse nuestro mundo en el caos, muchos quieren buscar la estabilidad, seguridad y paz mental que con certeza creen que la palabra de Dios y el cristianismo pueden brindar. Pero no hace falta mucho ingenio para darse cuenta de que el cristianismo es una confusión de creencias, prácticas y organizaciones que compiten entre sí. Pero Cristo nunca quiso que fuera así. Y la verdadera fe establecida por el Hijo de Dios hace 2000 años, sí vale la pena encontrarla en medio de la discordia de creencias que hoy afirman ser la verdadera. Acompáñanos en el mundo de mañana al mostrar cómo encontrar el verdadero cristianismo. Saludos y bienvenidos al mundo de mañana, donde le ayudamos a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Y el mundo de hoy es difícil de comprender. La confusión social, política y moral del mundo actual lleva a muchos a buscar respuestas en la Biblia y en el cristianismo. Pero como vemos, esto tiene significados distintos para cada persona. El mundo está lleno de cristianismos falsos, pero lo que el mundo necesita es el cristianismo verdadero, la fe establecida por el propio Jesucristo hace 2000 años. Pero necesitarlo y encontrarlo son dos cosas diferentes. Y muchos buscan hoy la estabilidad y la esperanza que solo el verdadero Jesucristo puede ofrecer. En diciembre del 2024, el Wall Street Journal informó: las ventas de Biblias están en auge, impulsadas por nuevos compradores y nuevas versiones. En el artículo, el columnista Jeffrey Trachtenberg cita al presidente de una asociación editorial, quien observa: la gente también experimenta ansiedad o está preocupada por sus hijos y nietos. Está relacionado con la inteligencia artificial, el ciclo electoral, y todo esto alimenta el deseo de seguridad de que todo va a estar bien. Trachtenberg comparte los comentarios de una madre de 2 hijos de 38 años que quizás le suene familiar. Comenzó a leer la Biblia este año al sentirse insatisfecha tras años de consejos sobre autocuidado, salud y desarrollo personal. Dijo que buscaba estabilidad, ya que las cosas se descontrolaron demasiado rápido en la sociedad. Nos aferramos al borde del barco, como que no estamos seguros de qué está pasando aquí. Crédito a todos los que buscan la estabilidad en la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo. Ese es el único lugar donde se puede encontrar paz, verdad y comprensión perdurable en un mundo de pecado, dolor y confusión. Pero ¿qué hay de la confusión en el cristianismo mismo? Seamos honestos, si le dijera a alguien que el mundo necesita el cristianismo, esa persona quizás le preguntaría: ¿de cuál cristianismo me estás hablando? La fe que se conoce como cristianismo es una masa retorcida de creencias, prácticas y tradiciones confusas. Hubo guerras en las que ambos bandos proclamaron a Cristo como su Salvador, cristianos matando a cristianos, incluso matándose unos a otros por diferencias en creencias. Y el conjunto de las supuestas creencias cristianas difiere altamente de una secta a otra. Por ejemplo, ¿qué le sucede a los creyentes cuando mueren? ¿Qué pasa con los no creyentes? ¿Cómo y cuándo debe bautizarse una persona? ¿O acaso es necesario bautizarla? ¿Debemos obedecer los 10 mandamientos o fueron abolidos en la cruz? ¿Debemos observar el domingo o el sábado o no hay ninguna diferencia? ¿Tiene importancia ir a la iglesia? ¿Cómo se construye una familia exitosa y cuál es el mejor modo de criar a los hijos? ¿Deberían los cristianos aislarse del mundo sin votar ni participar en política? ¿O deberían estar más comprometidos luchando por las causas sociales y las leyes que desean? ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la vida humana? Elija 5 cristianos de la calle y obtendrá 5 respuestas distintas a cada una de estas preguntas. Compare esto con la admonición del apóstol Pablo a la iglesia del primer siglo en 1 Corintios capítulo 1. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Luego, en esta misma carta, Pablo escribe algo muy importante
que arroja luz sobre la confusión que vemos en el cristianismo de este mundo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No, la confusión que vemos en la religión llamada cristianismo no proviene de Dios, sino del diablo, quien ha confundido y tergiversado las enseñanzas de Cristo y los apóstoles durante 2000 años, presentando, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, otro Jesús, un espíritu distinto y un evangelio distinto. Pero Jesús nos prometió hace 2000 años, en Mateo 16:18, que edificaría su iglesia y que el sepulcro nunca prevalecería contra ella. Así que en algún lugar de esta tierra debería estar el verdadero cristianismo, una fe que no sea parte de la confusión del mundo cristiano moderno, sino la verdadera fe, creencias y prácticas de Cristo y de la iglesia que fundó hace 2 milenios. Y esa es la fe que necesitamos. ¿Hay manera de encontrar el verdadero cristianismo? Sí que la hay. Si queremos encontrarlo, solo debemos ver las enseñanzas del propio fundador del cristianismo, Jesucristo. Cristo no ascendió al cielo y lo dio todo por concluso. Él dejó un testigo de su mensaje y enseñanza, y un registro de las prácticas de su iglesia escrito por aquellos a quienes enseñó cara a cara. Este testimonio y registro es la clave. Si queremos cortar la confusión y encontrar el verdadero cristianismo, debemos dejar que Cristo y sus discípulos hablen por sí mismos. Hagamos eso, profundicemos en la Biblia y examinemos las propias enseñanzas de Cristo. Dejemos que el fundador del cristianismo nos diga qué es, cuáles son sus doctrinas y creencias, y cuáles sus prácticas y observancias. De hecho, un buen lugar para comenzar es lo que la Biblia dice de sí misma. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente máxima de autoridad en el cristianismo? Algunos dicen que la Biblia es la autoridad perfecta, la palabra de Dios. Pero entre quienes se consideran cristianos, las actitudes y enseñanzas difieren. Algunos creen que la Biblia es un gran libro, pero solo un libro humano, y que deben ignorar las partes de la Biblia que no se ajustan a la época, como las de pureza sexual antes del matrimonio, o los roles del hombre y la mujer en el matrimonio. Otros creen que la Biblia está incompleta y adjuntan los escritos o enseñanzas de sus propios líderes o supuestos profetas. Otros creen que Jesús infundió la máxima autoridad sobre creencias y prácticas en ciertos hombres cuyas decisiones se asumen perfectamente inspiradas por Dios, incluso si sus enseñanzas contradicen completamente lo registrado en la Biblia. De nuevo, confusión. Así que resolvamos la confusión y preguntémonos qué enseñó el mismo Cristo sobre la autoridad de la Biblia. Hablando de la palabra escrita de Dios en Juan 10:35, Jesús hizo una declaración muy clara. La Escritura no puede ser quebrantada. Según Cristo, las Escrituras no se contradicen. De hecho, en Juan 17:17, mientras oraba en voz alta a Dios por sus seguidores, Jesús le pide a su Padre Celestial: «Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad». Sus primeros discípulos y apóstoles fueron igual de claros. En 2 de Timoteo 3, vemos al apóstol Pablo escribiéndole al joven evangelista, hablando de la palabra de Dios, elogiándolo y animándolo a permanecer fiel a las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cómo consideraba Jesús la idea de que los hombres pudieran anular la Biblia con sus propios mandamientos y tradiciones hechas por hombres? Vemos su propia respuesta en Marcos 7, versículo 6. Allí Jesús está en una discusión con los fariseos, los líderes religiosos de los judíos, que, en las propias palabras de Jesús, se sentaron en la cátedra de Moisés. Sus palabras a ellos respecto a lo que él pensaba de los que creen que su autoridad y tradiciones triunfan sobre la palabra escrita de Dios es clara.
Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el versículo 9, él continúa su condenación. Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para aquellos que desean encontrar el verdadero cristianismo, las enseñanzas de Jesucristo dejan clara la respuesta. No, la Biblia no está llena de valores que se vuelven obsoletos, como la leche que ha pasado su fecha de vencimiento. En cambio, él dice que la Escritura no puede ser quebrantada, y a aquellos que creen que su autoridad humana puede anular la palabra de Dios, él condena el dejar de lado los mandamientos de Dios en nombre de sus propias tradiciones y credos, y condena a quienes lo dejan de lado. De nuevo, si buscamos el cristianismo verdadero, examinar las enseñanzas registradas de Jesús y sus discípulos revela cómo difiere de quienes son cristianos solo de nombre. Su palabra inspirada es el estándar para salir de la confusión y encontrar el verdadero cristianismo, no las tradiciones ni credos humanos, ni nuestras ideas y preferencias, sino sus propias enseñanzas e instrucción inspirada. Veamos un ejemplo para ilustrar cómo confiar en el estándar de la palabra de Dios ayuda a aclarar la confusión y encontrar el verdadero cristianismo. Por ejemplo, ¿qué enseña el verdadero cristianismo sobre los 10 mandamientos? Muchas denominaciones enseñan que los 10 mandamientos son una cuestión de legalismo y obras, y que ya no son requeridos porque fueron eliminados en la cruz de Cristo. Dicen con certeza que los cristianos están bajo la gracia, pero luego dicen que estar bajo la gracia significa que Dios ya no nos exige la ley de Dios ni sus mandamientos, aunque al ser presionados, muchos están de acuerdo en que a los cristianos se les manda no asesinar, ni cometer adulterio, ni robar. Algunos dirían que hasta no se debe adorar ídolos, mientras que encubren su idolatría llamándola de otra manera. En realidad, lo que la mayoría quiere decir cuando dicen que la ley y los mandamientos fueron abolidos es que no es necesario guardar el 4º mandamiento de obedecer el 7º día sábado. Toda esta ambigüedad sobre la ley de Dios y la selección de sus mandamientos es en gran medida lo que contribuyó a crear la confusión que vemos en el cristianismo global, en primer lugar. Si queremos encontrar el cristianismo verdadero, debemos analizar lo que Cristo y sus discípulos dicen al respecto. Ya vimos cómo Cristo condenó a los líderes religiosos de su época al rechazar los mandamientos de Dios por guardar sus propias tradiciones, y esas palabras se aplican claramente aquí. Pero veamos con más detalle las enseñanzas de Cristo sobre la ley de Dios y los 10 mandamientos. ¿Planeaba él abolirlos en la cruz? Fíjese en Mateo 19 lo que Jesús le dijo a un joven rico que le preguntó qué debía hacer para tener la vida eterna. Las palabras de Cristo fueron claras y le dijo al joven: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y continuó con varios de los 10 mandamientos para que no pensemos que se refería a otra cosa. Y mire antes en Mateo capítulo 5 versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí Jesús dice directamente: no piensen que mis enseñanzas destruyen la ley o los profetas. No digan que el cristianismo enseña que la ley de Dios está abolida. El verdadero cristianismo está de acuerdo con Cristo. Él dice que vino a cumplir la ley, no a abrogarla. En el famoso Sermón del Monte, ¿dijo Jesús que estaba bien cometer adulterio ahora? No. Él dijo más bien que incluso debe obedecer el mandamiento de Dios en su corazón, ni siquiera codiciando a alguien. Quienes dicen que Jesús abolió la ley, pero que eso no es lo mismo que destruir la ley, están jugando con las palabras del diablo para confundir la verdad. Por si no fuera suficiente, él lo deja muy en claro en los siguientes versículos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Amigo, le garantizo que si sale afuera, verá que el cielo y la tierra siguen ahí. No han pasado, y según el Hijo de Dios, la ley de Dios no ha sido abolida. De hecho, note las palabras de su fiel apóstol Juan, escritas mucho después de la crucifixión y resurrección de Cristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Incluso en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, note cómo se describe al cuerpo de creyentes, los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo mismo se ve en Apocalipsis 12:17. Incluso en los tiempos del fin, la Biblia describe los verdaderos cristianos como guardando fielmente los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento sobre el Sabbat. El cristianismo nominal puede estar confundido, pero la Biblia y el cristianismo verdadero no lo están. Como proclamó el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nuestro tema de hoy es encontrar el verdadero cristianismo, y la palabra de Dios nos dice que debemos alejarnos de maestros, predicadores y otros que no honran ni enseñan la observancia de las leyes y mandamientos de Dios, pues no les ha amanecido. Sea Dios veraz, pero todo hombre mentiroso. Necesitamos ministros y guías que enseñen la palabra de Dios, pero nadie en la tierra tiene la autoridad para invalidar la palabra de Dios y suplantarla con su propio juicio. Vimos que Jesucristo condena a quienes intentan hacerlo. Como ejemplo, comparamos las enseñanzas populares de muchas iglesias y religiones que usan el nombre de Cristo respecto a lo que enseñan sobre la ley de Dios y sus mandamientos. Y vimos que las enseñanzas de Jesús y las de sus discípulos contradicen la enseñanza estándar, la llamada enseñanza cristiana, que Cristo enseñó la obediencia a las leyes y mandamientos de Dios, no que fueron abolidos en su crucifixión. Cuanto más se acostumbre a hacer de la palabra de Dios su guía, más se revelará el verdadero cristianismo, en contraste con lo que se llama cristianismo en todo el mundo. Pero ahí es donde llegamos a un punto donde se necesita más que conocimiento. Encontrar el verdadero cristianismo no se trata solo de lo que sabe, sino de lo que está dispuesto a hacer. Y más que conocimiento necesitamos valentía, porque el verdadero cristianismo nos lo exige. Cuando el mundo dice que adoremos a Cristo de una manera, Cristo nos dice que lo hagamos de otra. Cuando el mundo dice que los cristianos ya no necesitan obedecer los mandamientos de Dios, el verdadero cristianismo nos dice que Cristo sí quiere que los cumplamos, incluso que juega un papel en el propósito mismo de nuestras vidas. Cuando el mundo dice que los cristianos deben arreglar este mundo participando en la política actual y eligiendo a las personas adecuadas, el verdadero cristianismo nos dice que el compromiso de los cristianos con el reino de Dios transforma tanto su relación con el mundo como su papel en él. Francamente, el verdadero cristianismo implica un compromiso de toda la vida para seguir los pasos de Jesucristo, y eso implica un cambio. Muchos, después de esforzarse por encontrar el verdadero cristianismo, descubren que prefieren la comodidad del falso cristianismo. Prefieren las promesas fáciles del falso Jesús de costumbre, en lugar de los mandamientos del verdadero Jesús, el Hijo de Dios que reina en el cielo y pronto intervendrá en los asuntos del mundo. Descubren que no tienen la valentía necesaria para dejar atrás la comodidad y abrazar la verdad. Pero para quienes sí tienen esa valentía, y para quienes quizás no al principio, pero son lo suficientemente humildes como para dejar que Jesucristo cultive esa valentía en ellos, no hay mayor recompensa que encontrar y abrazar el verdadero cristianismo. Gracias por seguirnos. Todos aquí en el Mundo de Mañana trabajamos duro para ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si le interesa el DVD gratuito Escape de la falsa cristiandad, obténgalo en elmundodemañana.org. Le será enviado totalmente gratis, y le agradecemos si le da me gusta y se suscribe, y puede compartir el video si lo encontró útil. Hasta la próxima.